Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José, otro viernes de evangelización. Qué lindo que es estar con ustedes una vez más. Como sabemos, los programas de los días viernes tocan temas más sensibles, buscan que la luz del Evangelio llegue a esos temas que muchas veces no se hablan por temor a confrontar, por temor a hablar de temas delicados. Pero bueno, también lamentablemente algo que nos fue pasando como iglesia las últimas décadas es que por no saber cómo hablar determinados temas nos quedamos callados, ¿no? Decíamos la otra vez que Jesús es palabra y Jesús es verdad, entonces no podemos callar la verdad, no podemos callar la palabra de Dios. Obviamente tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo, pero tampoco podemos llegar al cielo, me parece a mí, y decir, no, como tuve miedo y no supe cómo decir las cosas, entonces directamente no las dije. Me parece que ese es el modo del que esconde los talentos, ¿no? De la parábola de los talentos. Al menos de esa manera lo vivo yo. Así que bueno, los voy a invitar a un nuevo programa. Como saben, lo que vemos en los días viernes es ideología de género, aborto, nueva era, eutanasia, bueno, todas las cosas que no son de Dios y que son temas delicados. Vamos a ponernos en presencia de Dios para que sea Él el que inspire mis palabras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Padre bueno, que te quedes con nosotros en este encuentro. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias también por la presencia de María. Te pedimos que nos asistas en todo momento y que sean tus palabras las que hablen a través de mi boca, que seas vos el que me inspire y que si no, que no me inspire nada. Amén. Bueno, estamos con el libro Dios no se equivocó al crearte, uno de los libros de mi autoría, y el capítulo que sigue es tan cortito en el libro que lo vamos a extender al otro que va a seguir después, ¿no? Son dos capítulos cortitos. El primero, y por lo tanto podría ser el primer punto de este encuentro, se llama Elegir es renunciar, ¿no? Muchas veces nos cuesta aceptar que somos limitados. Por ejemplo, uno de estos ejemplos exagerados que me gustan a mí, pero es para poder entenderlo, si vamos corriendo a un acantilado y saltamos, nos vamos a dar contra el suelo, ¿no? Aunque no lo queramos, aunque fantasiemos que podemos volar, la realidad es otra, nos guste o no. Entonces, si yo voy corriendo y salto de un acantilado, me termino matando, básicamente. Quizás siempre sucedió, o quizás sea cosa de la modernidad, pero en la actualidad se busca vivir todo sin perderse de nada, ¿no? Ponía yo en un nuevo capítulo del libro. Aparecen propuestas que para algunos son tentadoras, como salir a bailar un día de semana e ir dormido al trabajo. Total, se toman alguna pastilla o energizante y lo resuelven. Bueno, obviamente el costo de vida de esto es muy grande, ¿no? El costo es la vida misma, desde problemas gástricos, problemas cardíacos, ACV, vivir una vida de este modo, haciendo todo y a la vez necesitando todo el tiempo energizantes para poder hacer todo, eh, bueno, obviamente no es vida y se trata un poco de saber que uno no es omnipotente, ¿no? Digamos que más o menos desde el 2010 a esta parte, al menos es lo que yo veía, pero por ahí es desde mucho antes, la consigna parece ser hacer todo lo que quieras sin renunciar a nada, ¿no? Una vida súper activa, podríamos decir, pero el ser humano no tiene la capacidad de estar en todos lados y hacer todo lo que quiere, simplemente porque nuestra biología no nos lo permite, ¿no? No somos omnipotentes, solo Dios es omnipotente. Hablando espiritualmente, el alma, su alma, ¿no? El alma del ser humano, permanece inquieta hasta que no encuentra un reposo y una calma profunda, ¿no? Podemos poner esto en negrita acá en el texto.
Por eso Jesús nos propone seguirlo. Elegir su camino, elegir el camino de Jesús, es renunciar a aquello que nos hace mal, aquello que no nos permite vivir en paz, ¿no? Como decíamos la vez pasada con lo del cayado, bueno, no podemos estar en los dos caminos a la vez. Entonces podemos decir, bueno, yo renuncio a todo lo que me hace mal en el nombre de Jesús. Basta con encontrarse una vez con Jesús en profundidad para experimentar la necesidad de vivir con Él. Después de decirle que sí una vez, tenemos que animarnos a caminar sin que siempre lo sintamos, ¿no? Sin que siempre sintamos su presencia física y espiritual. Caminar con la convicción de aquel primer encuentro, que aquel primer encuentro no va a ser el único y que lo que Él nos propone nos hace bien. El proceso de conversión puede ser largo, pero no debe extenderse más de la cuenta, ¿no? Porque si no estaríamos jugando con el amor de Dios si extendemos el proceso de conversión más de la cuenta. Es cierto que siempre estamos convirtiendo algo de nuestra persona para caminar a la santidad, para poder ser cada día mejores individuos, pero las grandes dudas no nos pueden durar para toda la vida, ¿no? En algún momento hay que elegir y hay que renunciar a lo opuesto. El otro día escuchaba un testimonio de conversión de Wilson Tamayo, un predicador católico, que contaba que en un fin de semana él se convirtió, ¿no? Después de haber salido de farra, de joda, como se dice habitualmente, aunque no sea la mejor palabra, al fin de semana siguiente de estar tan mal, después de haberse emborrachado, bueno, él habló con el primo le habló de Dios, y en ese fin de semana se convirtió, digamos, y ya al lunes empezó a vivir una vida convertido. Si bien obviamente es un proceso, hay cosas que necesitan un corte inmediato, ¿no? No podemos seguir eternamente con lo que nos hace mal. No podemos estar en los dos caminos al mismo tiempo, decíamos la vez pasada. Bueno, en algún momento de la vida hay que elegir y renunciar al opuesto, ¿no? Elegir a Dios y renunciar al mal. Leer un libro religioso o estudiar teología no es suficiente si no nos proponemos sentarnos en algún momento y hablar con Dios, ¿no? Y decirle a Dios, quiero conocerte, quiero creerte, quiero saber que existís. Solamente va a ser posible elegirlo si lo conocemos, y para conocerlo es necesario que nos acerquemos a Él, ¿no? Un poco decía esto Benedicto XVI, que la fe también surge del encuentro personal con Jesús. Yo soy testigo de que cuando uno elige a Jesús y se anima a vivir con Él a fondo, sus mociones, sus propuestas, crece mucho más, ¿no? Y logra mucho más de lo que jamás hubiera creído poder lograr. No solamente lo compruebo día a día en mi vida, sino en la de todos mis hermanos que se animaron a decirle que sí, Bueno, hoy vamos a poder reflexionar un textito muy cortito y pensemos que es Jesús el que nos está hablando al corazón, ¿no? Hoy quiero animarte, hijo mío, podemos pensar Dios Padre diciéndonos, hoy quiero animarte, hijo mío, a decirme que sí, aun cuando no veas, aun cuando no sientas, aun cuando te cuesta creer. Quiero mostrarte el camino de la vida, quiero enseñarte cómo sacar lo mejor de vos, pero para eso necesito que te animes, que tomes tu cruz y me sigas. Bueno, vamos entonces a la segunda parte, que como esto era muy cortito, decíamos, lo voy a dividir en dos partes, ¿no? El capítulo, si ustedes tienen el libro, van a ver que lo estoy dividiendo en dos partes. Bueno, la parte que sigue sencillamente se llama la experiencia previa. Y a decirles verdad, es un cuentito que escribí hace mucho tiempo y hoy en día me parece como, después de todo lo que escribo a diario y Dios a veces me inspira, me parece como no solo una parábola un tanto exagerada, que a veces hago parábolas exageradas para poder entender un poco más las cosas, porque el mensaje está bueno, ¿no?
El mensaje está bueno. Bueno, obviamente me remito también al tercer capítulo de mi primer libro de fe que escribí, que se llama No temas soy yo. En este libro yo abordaba la diferencia de qué anunciamos y cómo lo anunciamos. Había notado en aquellos años que algunos hermanos se alejaban de la fe porque les habían anunciado el mensaje de una forma muy dura, aunque con el tiempo comprendí que si bien esto era cierto, también había una negación a la verdad que trascendía el cómo, ¿no? Para algunos no importaba cuán ameno fuera el mensajero, porque de todas formas rechazaban el mensaje. En aquel capítulo que hoy transcribo a este nuevo libro, había desarrollado un pequeño cuento que hoy me parece un tanto exagerado, pero el mensaje de fondo es verdadero y la reflexión posterior también. Por lo cual los invito a trascender las pequeñas exageraciones. Por ejemplo, van a ver que digo una carta con espinas, y pasar a lo profundo del mensaje sin más preámbulos, ¿no? Vamos a ver este capítulo. Cuentan que en un pueblito de España vivía un cartero temeroso. Tenía pánico de que sus cartas fueran robadas o perdidas en alguna extraña circunstancia. Un día vio que había llegado a la central una carta para un ser querido. ¡Qué nervios que le agarró! El mensaje tenía que llegar sí o sí. Es así que no podía extraviarse. Los miedos hicieron que resolviera llenar el sobre de espinas para que nadie se atreviera a tocarlo. Cuando el destinatario halló el sobre en su buzón, metió la mano sin mirar, se pinchó y se lastimó, no sin antes ver de quién era aquel doloroso mensaje. Se entristeció porque nunca hubiera creído que alguien a quien amaba tanto le hubiera hecho eso. La carta la leyó con rabia y no entendió ni la mitad de las cosas, porque el enojo lo cegaba. Sin más, la tiró a la basura e intentó por mucho tiempo mantenerse alejado y rencoroso del emisor. El mensaje era bueno, muy bueno, pero el modo fue tan malo que no dejó ver la bondad de las palabras. Bueno, acá verán que es una parábola súper exagerada que escribí hace muchos años, pero hay tres personajes, ¿no? Está el que manda la carta, que es el emisor, está el que recibe la carta, que es el receptor, y está el mensajero en el medio, que es el que viene a traer el problema, digamos, porque el mensaje era bueno, pero el mensajero se manda la macana de darlo de una mala manera. Bueno, nada, yo como para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? En nuestra infancia les creemos a nuestros padres hasta que en la adolescencia descubrimos que no son perfectos. Los hacemos pasar a un segundo o tercer plano, nos damos cuenta que nos lastimaron sin querer o queriendo, que se equivocaron y muchas veces rechazamos el mensaje completo de aquellos por los que sentíamos devoción, ¿no? Yo veo en muchos casos adolescentes, yo trabajo hace 15 años con adolescentes en distintos colegios, y lo que veo es que se revelan a los padres de tal manera que se revelan a todo el mensaje, ¿no? No se revelan solamente a aquellas cosas que no estuvieron tan buenas, no sé. Por ahí un padre puede ser obsesivo y decirle al hijo que se abrigue aunque hace calor. Entonces, bueno, yo a una persona adolescente dice, bueno, yo voy a dejar de abrigarme cuando hace calor aunque mi mamá y mi papá me lo hayan dicho, porque era una exageración de mis padres, ¿no? Pero no me puedo revelar a todas las cosas, porque si no termino perdiéndome. Bueno, nos pasa lo mismo con los maestros, con los catequistas, con los sacerdotes, con las religiosas, entre otros. Nuestra fe se puede ir diluyendo entre catequesis aburridas o con exámenes, parientes desordenados, escuelas de fe con maestros incoherentes, familias y pastores autoritarios. Al final terminamos enojándonos con Dios, con la iglesia y con todo lo que está asociado, ¿no? Y acá vamos a decir,
yo no lo escribí, pero lo puedo escribir mientras hablo con ustedes, que, a ver, vamos a ponerlo juntos esto. La cultura se encarga de abrir más la grieta que hay en nuestros corazones respecto de esos afectos, ¿no? Para que podamos embebernos de las ideologías y alejarnos de nuestras raíces. Esto lo habla mucho, como se llama, Francisco, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti, y en tantas otras, en otros documentos, pero en Fratelli Tutti, cuando critica la deconstrucción, en Fratelli Tutti 13, él lo que dice es: el mundo los quiere deconstruidos para poder tenerlos vacíos y sembrar las ideas que el mundo propone, ¿no? Bueno, sin embargo, volviendo a lo anterior, digamos, o continuando, Dios no estuvo de acuerdo con ninguna incoherencia de esa gente, digamos, ¿no? Más allá de lo que diga el mundo, si tuviste una mala experiencia dentro de la iglesia, es necesario que sepas que Dios no estuvo de acuerdo con un sacerdote que te hizo daño o con una monja que te hizo daño, ¿no? Nosotros nos quedamos en su momento sin trabajo, sin casa y sin salud por culpa de un par de monjitas. Lo voy a decir así, que Dios me perdone, pero lo voy a decir así. Estábamos ya casados y nos quedamos en cero prácticamente. Y claro, Dios no estuvo a favor de eso, claramente que no estuvo a favor de eso. Yo no me iba a enojar con Dios porque un par de religiosas no siguieran sus pasos. Para contrarrestar esto hubo un obispo, Monseñor Giovando, con el cual siempre vamos a estar agradecidos, porque él nos ayudó un montón en esa época. Entonces, como contracara primero que Dios, decíamos, Dios no estuvo de acuerdo con estas cosas, y como contracara hay sacerdotes que hacen las cosas bien, ¿no? Hay gente que hace las cosas bien, mucha gente. Muchas cosas que tal vez no percibimos en nuestro enojo, Dios estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué hizo Dios mientras nosotros sufríamos los malos modos, ¿no? De estas personas que estaban a veces dentro de la iglesia? Bueno, Dios seguro que hizo muchas cosas que tal vez no vemos o no percibimos en medio de nuestro enojo, en medio de nuestro dolor. Él quiso ayudarnos y quiere que nos encontremos con su verdadera imagen, por eso nos sigue saliendo al encuentro a pesar de aquellas personas que tal vez nos hicieron daño, sea en nuestra familia, dentro de la iglesia, donde sea, ¿no? Dios no es autoritario, ni verdugo, ni aburrido, ni nada por el estilo, ¿no? Veíamos en algún otro libro las falsas imágenes de Dios. Así que, como dice Martín Valverde, un gran cantautor mexicano es, me pueden corregir, tuvimos 1000 maestros para no creer, pero ninguno de ellos obraba conforme a la voluntad del Padre. Es decir, por ahí conocimos un montón de sacerdotes, catequistas o gente de la iglesia que no estaba obrando de acuerdo a lo que Dios propone, sino que estaba obrando desde su naturaleza, desde sus heridas. Es igual que en cualquier otro espacio, ¿no? Pero aunque hayamos tenido 1000 maestros para no creer, Dios te invita de nuevo, ¿no? Algunos por ahí quisieron imponernos ideas teóricas sin que las sintiéramos propias, otros ni siquiera se molestaban por la teoría y usaban la fe para sus propios quereres, muchos obraron por ignorancia o porque así se lo habían enseñado, porque creían que era la manera correcta o simplemente porque somos humanos y nos equivocamos. Obviamente no estamos justificando nada grave, ¿no? Obviamente también es más sencillo perdonar a los que se equivocaron, no sé,
un sacerdote que, no sé, no nos dejó leer una lectura en misa y nos enojamos. Bueno, es más sencillo de perdonar eso que abusos, agresiones y todas esas cosas, ¿no? Aunque yo te puedo asegurar que con el tiempo Jesús nos enseña cómo hacer para perdonarlos a todos. La fe no es una obligación, esto te lo puedes anotar, es un regalo de Dios. Y Dios no nos exige que creamos. Él nos busca constantemente porque quiere sanar nuestras heridas, porque quiere que no las emparchemos con cualquier máscara, porque nos ama, ¿no? Tantas veces nos preguntamos qué hacer con nuestras vidas y elegimos cualquier respuesta a esta pregunta salvo la fe. Es entendible porque algunos que nos hicieron daño eran creyentes, pero aunque el mensajero se haya equivocado, el mensaje sigue siendo bueno. Y ser maduros implica poder diferenciar el qué del cómo, ¿no? ¿Qué hacer con nuestras vidas? Bueno, te animo a seguir a Jesús. Va a ser Él quien sane esas heridas históricas. Si la experiencia previa que tuviste fue buena, pero los caminos de la vida te llevaron por otros lados, te animo a reencontrarte con aquel que no te abandonó, que no te juzga, que te sana. Te invito a que te animes a conocerlo o a reencontrarlo, ¿no? A reconocerlo, podríamos decir. A que puedas cambiar la mala imagen que tenés de la iglesia o suya, a que juntos profundicemos la fe si ya la estás viviendo. Que así sea.